Hoy quiero darle las gracias a los miembros del canal de Roberto Alejos Podcast y también a quienes se han suscrito, a las y los suscriptores del canal. Y no se vale que no le ponga atención a algo que me han estado pidiendo y por lo que me han estado escribiendo. Queremos formar parte de más actividades. Hemos tomado la decisión. A todos los miembros del canal les vamos a regalar una plaza de un taller sobre negociación y resolución de conflictos basado en la metodología de Harvard. Y entre las y los suscriptores vamos a rifar 25 plazas. Si usted todavía no se ha suscrito, se puede suscribir. El taller va a ser la última semana de abril, están a tiempo y les vamos a enviar gratis una taza de estas con el nombre del programa. Ahí probablemente les llegue la invitación a quienes ganaron y a quienes ya la obtuvieron gratuitamente. De verdad, gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Con mucha gente me lo decía en la calle, no se vale que no invite a Roberto Arzú, si Roberto Arzú es el que está de moda, el que habla con la verdad. Le digo, Roberto ya ha estado en este programa, pero ya era hora que vinieras otra vez, Roberto. Gracias. A tomar un cafecito, gracias por aceptar el café. Sí, muchas gracias a vos. Aquí yo espero que ahora sí, no se vale que no lleguen hasta el final. Más de alguna bomba vamos a hacer que suelte Roberto sí, al final. Siempre, ¿verdad? Siempre. Que no compartan esto, de verdad no se vale, que no estén suscritos, que no presionen ahí la campanita, que es la que les avisa cuando subimos cada capítulo. Buenísimo. ¿Verdad? Gracias. Pues, tío, gracias por espero que estar te guste el acá. cafecito. Sí, me Todavía encanta. no hemos dicho Aquí tenemos la marca. Eso te la dejo a vos. Gracias. Roberto Arzú García Granados. Sí. Quiero insistirles en algo importantísimo, en su futuro laboral. Al final nuestro tema laboral es nuestra mejora personal y la de toda nuestra familia. El 2025, lo mencionamos, es el año de su oportunidad. Está a un clic de poder mejorar su futuro. Transdoc, la feria virtual de empleo en Guatemala, con casi 30 años de experiencia, le va a permitir, desde los dos puntos de vista, poder contratar personas ideales. Ahí hay currículos que se ponen al día permanentemente porque lo permite esa red virtual. Pero por otro lado, usted anda buscando empleo, 2,000 ofertas laborales diarias para que escoja a un clic. Transdoc, la feria virtual de empleo en Guatemala. Bueno, Robertío, hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, yo no sé por dónde empezar, pero hablemos, digamos, de un tema que todo el mundo tiene inquieto, la situación del país. Hablemos un poquito de la situación del país, que nos tiene preocupados a todos, o sea, porque realmente todos hemos venido hablando de que Bernardo Arevalo es un hombre honesto, que es un hombre bien intencionado, que su equipo también es un equipo que está en una lucha contra la corrupción, y aquí hemos respaldado el tema. Fuimos, y en tu caso también, partícipe de evitar ese intento de golpe de Estado, esa transición, ese mal llamado fraude que querían hacernos creer que en las papeletas, al estilo de antes y todo. Defendimos el sistema, defendimos la transición con mucha esperanza que las cosas cambiaran un montón. Yo particularmente creo que en el tema de la lucha contra la corrupción se está haciendo una lucha, pero en lo demás, ¿cómo ves brevemente la situación actual ahora, bueno, marzo del año 2025? Bueno, otra vez gracias por la invitación, tocayo. Es compleja, sin duda alguna, ¿verdad? Y tal vez para empezar por la coyuntura vemos pues un gobierno, por lo menos un presidente que yo sigo creyendo que él no es una mala persona, que es una persona austera, que tiene buenas intenciones, que no es corrupta, ¿verdad? Por lo menos hasta el día de hoy es lo que a mí me ha demostrado, o nadie me ha podido probar lo contrario. Pero sí veo también un equipo que puede ser que la mayoría tenga buenas intenciones, pero que no han luchado contra la corrupción. Por lo menos no frontalmente, ¿verdad? O con los pantalones. Sigue existiendo corrupción en el gobierno. Y a un año después no hemos visto que vayan detrás de incluso gente que está metida dentro del gobierno hoy, no solo los pasados, que están haciendo actos de corrupción. Hay corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Desarrollo, o sea, hay corrupción todavía en el gobierno. Entonces, lamentablemente no se ve
que exista una lucha frontal, de verdad, dramática, contra la corrupción, que es la madre de todos los males en Guatemala, liderada obviamente por el Pacto de Corruptos. También, lamentablemente, el presidente se dejó ir con el sistema a la hora de enfrentarse al Congreso y al Pacto de Corruptos. El pagarles para que, con obras que al final para siendo corrupción, para el voto, eso lo hace meterse ya al sistema, y es un error que eso lo va a traer a que viva extorsionado y chantajeado, y se lo dije. Las únicas 2-3 veces que me he juntado con él se lo dije, que él tenía la mejor bancada de todas, que es el pueblo. Si el pueblo lo miraba enfrentándose al pacto y al sistema, lo iba a apoyar. Y esa era donde, porque si algo le tiembla el Pacto de Corruptos y estas bellezas, es al pueblo. Ahí sí les da miedo. En cambio, se dejó ir por el lado del sistema, y eso también es un error. Pero bueno, al final el enemigo grande es el Pacto de Corruptos, que sigue teniendo algo de poder, menos cada vez. Sí lo veo así. Veo a una fiscal general cada vez más sola. Vendieron la idea de que si ganaba el presidente Trump, iban a venirle a quitar la banda presidencial a Arévalo al día siguiente. Y a devolver la visa a todos. Exactamente, cosa que no se dio, ¿verdad? Y no fue así. Al revés, vino a darle un espaldarazo muy grande a defender la democracia el secretario Rubio, muy bien, por cierto. Y bueno, ellos también traían una agenda de China, en fin, de sacarlos de la región, cosa que lograron. Y Guatemala tiene esa ventaja, y el presidente Arévalo, que tenemos esa alianza y esa hermandad con Taiwán. Entonces, de alguna forma, hoy vemos un Congreso que es un desastre. Un desastre. A ver, pero tío, paremos ahí. Yo todavía doy el beneficio de la duda a ese tema de haberle dado plata a los alcaldes para que los diputados tuvieran obra en los departamentos. Yo creo que si la obra se hace con transparencia, se hace rápido, y se logra que el diputado no cobre comisión por eso, ¿verdad que soñador yo? Sería un éxito. Estamos descentralizando el país. Pero esto es muy soñador, mi querido tocayo. No. Mira, es más, ya hasta vendieron su cuota los diputados. Y es que parte de todo el tema es ese, el tema de cómo elegimos a los diputados, cómo llegan ahí. Sí. Ellos llegan comprando, la mayoría, su ticket, ¿verdad? Pagan para poder tener un espacio electoral en los diferentes partidos, y dependiendo cómo van las encuestas, van pagando más dinero cada uno. Pues la lógica a que llegan a pagarse, a devolverse su dinero, a recuperar y a ganar dinero. Vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar del Tribunal Supremo Electoral y de todo el sistema que está podrido. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Totalmente. Y especialmente en la forma en que elegimos a los diputados. Si no cambiamos eso y no fortalecemos el sistema de partidos políticos, estamos graves. Pero no nos salgamos del Pacto de Corruptos. Del pacto. ¿Quiénes son el Pacto de Corruptos? Porque mira, aquí la fiscal debe tener mi foto, ahí le debe tirar dardos y todo. Yo no mira, el Pacto de Corruptos, hoy de entrada, vos tenés que enumerar a personajes de expresidentes, como lo es Yamatei, como un líder principal de ese pacto, a Jimmy Morales también. Sandra Torres está también parte del sistema y del pacto. De ahí pues traemos a otros personajes atrás, ¿verdad? Lamentablemente tenemos un hermano cada uno, vos y yo, que son parte de ese pacto. Sinibaldi, Valdizón, está la fiscal, que es la madrina de ellos, ¿verdad? De su protección, de su impunidad. Y ahí obviamente una estructura debajo de estos que te acabo de mencionar, donde obviamente están los Alan Rodríguez, están los, en fin, los que están ahí en el Congreso, otros ahí personajes que ahí viene toda esa red abajo de ellos, que son terribles. Hay magistrados, hay de la CC, hay de la Corte Suprema, hay de la Contraloría. O sea, es una red, es un sistema corrupto, no es solo unos. Claro, ellos a lo que aprendieron a hacer es que ellos se dieron cuenta que no era importante o del todo importante el presidente. Ese era como el gerente de turno. Claro. Ellos entendieron que el cooptar todas las instituciones
era controlar al gerente de turno y qué es lo que valía, qué es la forma como podían manipular desde el TCE, la Contraloría, finiquitos, el tema electoral, descalificando candidatos, las cortes, el tema, la CC. O sea, ellos se dieron el Congreso, ellos vieron ahí hasta el deporte. La Universidad de San Carlos, todo, perdimos cooptado, el deporte, la San Carlos, todo, ¿verdad? Sí. Y hay que reconocerles que han sido muy hábiles, ¿verdad? Y que hemos perdido esa batalla, la gente buena y la gente correcta, y obviamente se está pagando un precio muy caro. Por eso es que la elección de Bernardo Arévalo fue tan importante, no por él, ¿verdad? Sino que por salvar la democracia, por salvar la institucionalidad, por salvar la libertad, porque si ganaban ellos después de que nos descalifican a candidatos y que realmente ganara uno, que ese era su plan, que ganara, por eso descalifican candidatos con probabilidades para que pudiera ganar Suri, Sandra, claro, el verdadero fraude, o Conde, que era el tridente diabólico del pacto, sus gerentes de turno. Hubiéramos ya caído en una dictadura y en una tiranía completa. O sea, hoy algo de balance hay, algo, exacto, por eso cuando era hablamos clave. del pacto, Roberto, estamos hablando Corte de Constitucionalidad. Totalmente. No estamos hablando del 100%, pero sí gente de la Corte. Los 5 titulares. Estamos hablando también de la Contraloría de Cuentas. También. Estamos hablando gente... Corte Suprema de Justicia, por lo menos la pasada, totalmente, ¿verdad? Sí. Casi en su mayoría de magistrados, y en jueces. La actual hubo mayores cambios, sigue el sistema... Algo tal vez mejoró, ya por lo menos no está cooptada al 100%, podría... tal vez atreverme, no los conozco, pero ya cuando refunfuñean los del pacto que no están de acuerdo con algunas cosas, quiere decir que ha mejorado un poco la cosa, el tema del Congreso. El Congreso, estamos hablando, el Congreso TCE. Dirigía el pacto. Claro, TCE. Desde ahí salía cuando estaba los últimos, 2, 3 presidentes del Congreso. Totalmente. ¿Ah? Sí, Alan Rodríguez, toda esta banda, ¿verdad? Son una banda. Y lo que ellos no han entendido, y es donde ya se equivocaron mucho, ¿verdad? Y se vio en la elección pasada, es que ya los guatemaltecos los tenemos identificados. Personas como vos, como yo y otros más que hemos dado esa lucha frontal contra ellos, evidenciándolos, poniéndoles nombre y apellido y cara a los del pacto, ya el pueblo está informado de quiénes son. Entonces ya no le sale la movida. Por eso es que en la elección todos hablan de que Arévalo, pero realmente nadie habla del gran ganador que fue el voto nulo. Sí. Como nunca en la historia, nunca, es algo histórico que nos levantamos 1.300.000 guatemaltecos a votar nulo, a marcar una papeleta en contra de todos, en contra del sistema, en contra del pacto, en contra de la dictadura, de la tiranía. Eso fue fantástico, eso fue algo increíble. Ya en la segunda vuelta pues gana Arévalo porque va contra Sandra, ¿verdad? Y obviamente es el antivoto. Pero el 1.300.000 votantes, eso es un algo... voto antisistema. Antisistema. Ya habíamos votado antipolíticos, que fue el tema de Jimmy. Vimos correcto. Que no resultó de nada. Sí. Regresemos a los políticos y nos fue peor con el caso de Mati y todo. Exactamente. Ese es un voto, también vamos a hablar un poquito de Trump, como el voto Trump, que es antisistema. Claro, anti-establishment, como le dicen, ¿verdad? Anti-establishment, como dicen los americanos. Claro. Es correcto. Y ese es el hartazgo mundial, no solo en Guatemala, pero también en Guatemala, del sistema. Y por eso nosotros hablamos de que hay que romper el sistema de raíz. Ya no se puede, y ahí es donde yo choco con el presidente Arévalo, porque de buenas intenciones no vas a lograr romper el sistema. El presidente es muy legalista. Él piensa en el tema de la Constitución y de la democracia y de lo legal, pero cuando vos tenés una Corte de Constitucionalidad que emite resoluciones inconstitucionales e ilegales, la Constitución dice que no hay que acatarlas. Y para eso se requiere pantalones, ¿verdad? Huevos, con carácter. Y él pues ha demostrado ir mejor con el sistema, caminando, luchándolo a su forma, pero de esa manera no... Eso lo vuelve lento. Sí, no lo vamos a ganar. No, el sistema no se va a romper de esa forma. Y por eso nosotros hablamos que Guatemala necesitamos hacer una revolución. Y oí esta palabra que es fuerte, pero es real. Una revolución de armas y sangre todavía no.
Todavía no. Pero sí una revolución empresarial, social, política, sindical, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad. Una revolución contra el sistema. Y esa es la clave. Eso abarca mucho. Y graben esto, especialmente los jóvenes. La palabra revolución, grábensela, porque esa es nuestra tarea de aquí en adelante. Revolucionar esto para acabar el sistema. Hacer un cambio total. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Y empezando, bueno, aquí no hay uno ni por dónde empezar, Roberto, pero hablemos ya de tu persona, porque digamos, todos estamos de acuerdo que no hubo fraude de la manera en que lo están planteando. O sea, del conteo de votos. Conteo de votos, que cambiaron las papeletas, que el sistema TREP, que no sé qué, que el padrón que ahora está en manos del Ministerio Público, ahí no hubo nada. No. ¿Verdad? Pero digamos, el Tribunal Supremo Electoral, que prácticamente no existe. Estamos hablando de una magistrada titular, los otros 4 los quitan de sus funciones para juzgarlos, sí. Los suplentes totalmente anárquicos, o sea, no quieren llegar a las reuniones. Gracias a Dios no estamos cerca de elecciones para que estuviera la situación. Pero me preocupa porque digamos que ya en marzo del año entrante hay que cambiar el Tribunal Supremo Electoral. Sí, correcto. 9 meses después el tribunal debería estar organizando ya las convocatoria de elecciones. Bueno, ese tribunal que fue el que ha dejado fuera a gente como Portillo, abusando yo voy a seguir defendiendo ese artículo constitucional que habla de la honorabilidad, y eso no lo hicimos para candidatos, ya los constituyentes lo aclaramos muchísimas veces que es al pueblo el que le toca decir quién es honorable y quién no, sí. En ese sentido. Pero también, digamos, el tribunal, y me gustaría saber qué opinas de eso, no tiene finiquito, entonces se queda fuera, sí, ¿verdad? Le metieron una denuncia, entonces también se queda fuera. Campaña anticipada, que fue tu caso, entonces también se queda fuera. Pero sí, mira, el tema es varias cosas. Uno es los magistrados titulares del TCE, no podemos obviar de que ellos fueron parte de un fraude moderno, que fue el dejar fuera candidatos, que esa era la forma fácil, y ellos en su momento fueron parte de ese pacto de corruptos. 1, 2, ellos también fueron corruptos, son babosadas, ellos tienen la cola bien machucada. Ahora, mal que bien, por el sistema electoral que tenemos, que es casi perfecto el conteo de votos. ¿Y por qué? Porque los contamos los guatemaltecos, más de 120,000 voluntarios. Somos los que contamos los votos. O sea, es prácticamente imposible. Y cuando les digo, o sea que también hubo fraude en el voto nulo, cuando dicen estos retrógrados, ¿verdad? No, ellos fueron malos perdedores. Ellos son gente que no les salió la movida que habían hecho al descalificarnos. Pero los magistrados titulares del TCE son unos delincuentes y van a parar en la cárcel también. Estos no tienen salvación. Gracias a Dios va a venir una elección nueva de TCE y espero que se haya aprendido. Ahora tiene que venir una reforma electoral también de la mano. No puede haber discrecionalidad. Y aquí tiene que partir del principio de la democracia y de nuestra Constitución. Pero no, pues esa reforma que está ahí en el Congreso a punto de ser estudiada. No, y no lo hacen porque hay siempre intereses, pero aquí hay que irse con la Constitución. Y a los magistrados próximos, un mensaje que me adelanto, que no sabemos ni quiénes van a hacer, pero ellos tienen que hacer lo que dice la Constitución, el principio de la democracia, que todos tengan el derecho de elegir y ser electos. Punto. Si quieren que regrese, si quieren a Sandra Torres o si quieren a los del Pacto de Corruptos, que sean sus candidatos, sus presidentes y el pueblo los elige, pues que los elija. Que jueguen y que elijan. Pues claro, eso se llama libertad.
No pueden ellos estar jugueteando quién sí me gusta, quién no me gusta, y menos en una ley que tiene áreas grises, ¿verdad? A ver, para recordar, digamos, primero fue campaña anticipada. Cuando se dijo no hay campaña anticipada, fue la Corte de Constitucionalidad la que dijo no es idóneo. No es idóneo, o sea, imagínate. Los dos temas de los que hablamos, el fraude moderno para sacar del insólito, camino a cuando me dicen es que hizo campaña anticipada, pero les digo, pero si aquí hay una resolución de ustedes donde dicen que me inscriben y me inscriben por no hacer campaña anticipada, y que no hice campaña anticipada. Después que una multa, ahí se les demostró que estaba pagada con su recibo. No, entonces después dicen, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para sacarnos a este? ¿Verdad? Bueno, que no es idóneo. ¿Idóneo? Pues nunca ha sido funcionario público. ¿Y eso ahora es el tribunal? Nunca es el tribunal y la CC. Nunca he tocado un fondo público, nunca he sido condenado, nunca he estado en la cárcel. Y entonces no soy idóneo. Pero sí son idóneos narcotraficantes que fueron condenados, personas que estuvieron presas. Sí, ahí te das cuenta que era una burla. Y obviamente, mira, es un tema que obviamente descalifican a los que teníamos posibilidades de ganar y romper su estrategia de poner ellos a sus candidatos. La Corte Interamericana dice ahora, pídanle perdón, debió haber sido candidato, no lo vieron dejar participar. Y nunca más puede volver a pasar esto. Y eso fue un tema que para nosotros fue muy importante, no por mí, nada más, sino que realmente por que no exista, porque se crea un precedente donde nunca más un tirano, un demente como Yamatei o su clan o el Pacto de Corruptos puedan querer atentar contra la libertad y la democracia de los guatemaltecos. Incluyendo esa libertad de participación. Exactamente, que todos puedan participar. Hay que volarnos todos esos temas en la ley electoral. Totalmente, eso es algo que es clave. Pero hoy quedamos blindados ante el tema y eso pues obviamente es un golpe muy duro para los del pacto, ¿verdad? Porque obviamente ellos quieren seguir jugando así, ¿verdad? Claro, es que si no se van presos, Roberto. Claro, obviamente si no ellos ya están en un modo suicida, están en un modo donde se ven cada vez más solos, lo que hablábamos, ¿verdad? Pero entonces vos no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Roberto Arzú García Granados, candidato a la presidencia de la República, eso ya es inevitable y es a todas luces. Pues, mira, solo para contestarte eso, primero, eso falta mucho, para empezar, ¿verdad? Aquí 24 horas en política son demasiadas, todo cambia acá. Pero el plan está, si ya se habla de alianzas, mira, al final de cuentas, eso es algo que se decide dentro de mucho tiempo. Lo que hoy nosotros seguimos enfocados es en la lucha contra el sistema, en la lucha contra el Pacto de Corruptos, en la lucha contra la fiscal, en exigirle al presidente Arévalo y a su equipo que cumplan, que hagan, que ejecuten, ¿verdad? Que es un desastre ese tema, no es ya válido poder seguir de excusas de que no lo dejan, es que no se puede, ya no se puede defender eso. Entonces, esa es la lucha hoy, pensar de aquí yo como un buen... el gobierno ya no tiene como una buena persona que fui alcohólico, ¿verdad? Y que gracias a Dios estoy lejos 10 años de esa enfermedad. 10, gracias a Dios y muy agradecido. Pues yo pienso solo por hoy. Entonces ya pensar de elecciones para mí quedan muy lejos. 24 horas. Muy lejos, dicen así mis es, amigos que solo por hoy. Entonces bueno, yo hoy es mi lucha férrea y mañana... Pero esa candidatura Arzú, ¿verdad? Muy amarrada. Arzú pues es ampliamente conocido como un apellido totalmente político. Es inevitable relacionarte con los otros Arzú, empezando por tu papá, la Muni, porque eso es algo increíble, como Álvaro Arzú, papá, digamos, la gente no piensa en él como presidente, a pesar del tema de que con él se firmó la paz, el tema de las privatizaciones y todo el tema, es automáticamente amarrado a la alcaldía. Sí, porque el 70%, somos un país muy joven, el promedio de edad en Guatemala es de 26 años, el 70% del electorado tiene menos de 30 años. O sea, hace 30 años no habían nacido, ya él fue cuando fue presidente Álvaro Arzú. Entonces, realmente es muy difícil que puedan recordarlo como presidente. Segundo, mira, el tema del apellido me lo preguntaban hace poco en una entrevista. Pero vos sos Arzú, ¿verdad? Entonces les digo, pues yo soy Roberto. Yo soy Roberto. Para que veas que sí te sigo. Así es. ¿Sí? Pues mira, yo primero creo que nadie debe ser sombra de... Yo a mis hijos les digo, miren,
copien las cosas buenas mías y no copien las cosas malas, ¿verdad? El ejemplo debe ser de los dos lados, ¿verdad? Mejoren lo que uno ha sido, ¿verdad? Y entonces yo eso me lo he quedado mucho. Yo chocaba con mi papá también, ¿verdad? Tuvimos nuestros choques, muchos por culpa mía, ¿verdad? En ese alcoholismo, obviamente. Pero habían cosas que a mí no me gustaban, ¿verdad? En el tema, y entonces yo siempre he sido yo, ¿verdad? Ahora, ya con mi hermano, pues sí, lamentablemente él se fue en una línea que no era la de Álvaro Arzú, ¿verdad? Él se fue, mi papá nunca fue servil de los privilegios, monopolios, empresarios grandes, no, jamás. eso me consta, ¿verdad? Jamás. Mi hermano es el trabajador de ellos en el Congreso, ¿verdad? Bajo sueldo. Por ejemplo, él se volvió prácticamente el portavoz del Pacto Corrupto. La última vez que hablé con él, hace 3 años, se lo dije: aléjate de esta gente, aléjate de los Felipes Alejos, aléjate de los Alan Rodríguez, aléjate de esa gente, te vas a pasear en el nombre. Y aparte, en tu carrera política, tenés una gran carrera por delante. A mí cosa que tu papá se lo había dicho. A ver, tu papá me aconsejó a mí, sí, aléjate de Felipe Alejos. Sí, imagínate. Imagínate, bueno, se lo tuvo que haber dicho a Alvarito. Claro, imagínate. No, mi papá no se lo hubiera permitido, porque él ya se empieza a aliar ahí después de la muerte de mi papá. Entonces sí, lamentablemente no puedo. Es mi hermano, como hermano lo amo y lo voy a querer siempre. Y si es algún tema personal, familiar, pues ahí estaré para él y especialmente para sus hijos. Pero en el tema político sí estamos muy Tenemos lejos. que marcar la diferencia. Muy lejos, ¿verdad? Uno del otro, sin duda. Hablando de marcar diferencias, Roberto, ¿Quiñones es el heredero de la municipalidad? Pues mira, Quiñones sin duda, mi padre le tenía confianza, por eso lo tenía de concejal primero y en algunas cosas pues sin duda fue eficiente. Yo me acuerdo de él como una persona sencilla, humilde, una persona trabajadora. Pero se le subió todo el humo a la cabeza de una manera terrorífica, se volvió corrupto, ineficiente. Él es el alcalde del Cacifi, obviamente, de los embajadores y cócteles y conciertitos y ferias, pero irse a meter él a la zona 18, primero creo que ni la conoce, pero segundo, irse a meter ahí, lo dejan ahí, no sale en 3 días, o ir a conocer el vertedero, irse a meter a los colectores. El tema del tráfico, pues él se va en bicicleta y lo presume así, pues ni modo, pues él hace 15 minutos de la Cañada de la zona 14 para la Muni. Y ¿verdad? Se va por el carril. Y se va por el carril del Transmetro, sí, pero lo que vive la gente a diario, que ahorita hablábamos aquí con tu asistente, 2 horas de ida, 2 horas de regreso a diario, un calvario. No pasa nada. El tema del agua es terrible, hay fugas, no se cambia la red. El tema de los desechos sólidos, vimos a una valiente ministra, ¿verdad? De lo poco que se salva realmente en el gobierno de ministros, ella y la ministra Chiraca, creo yo que son muy buenas, la verdad. Y hay que recalcar, muy valiente en decir aquí fue la MUNI. Muy valiente, a mí me dejó una gran impresión y eso y es importante el tema de los desechos, de la separación, por salud, por el medio ambiente, en fin, cosas muy importantes. Él no sabe de eso, Quiñones, él perdió totalmente el rumbo. Ganó por 300 votos, no perdamos el tiempo hablando no es el heredero de la MUNI. Ni eso, ni la vuelve a ganar ni de casualidad, o sea, no tiene ninguna posibilidad, perdió la mitad de los votos de una elección a otra, o sea, es más, vi una encuesta hace poco de una medición de las personas positivo, negativo, ¿verdad? Y los más odiados en Guatemala era Curruchiche, 87%, después la fiscal 85% y después Quiñones. Pegado a ellos. O sea, no, él cavó su tumba, pero le gustaron los aplausitos de estos grupos que mi papá nunca aceptó. Te vuelvo a repetir, me consta cómo él nunca fue servil de ellos. Sectores, lo vi devolver cheques. Yo lo vi devolver cheques. Es más, yo fui a devolver un cheque. A mí me ponía a hacer esos trabajos. ¿Verdad? Yo le decía que lindo. Anda a devolver este cheque porque yo no voy a hacer compromisos con este empresario porque me quieren apoyar para la campaña. Y eso me ha quedado muy presente a mí. ¿Verdad? Yo tuve la dicha de conocer a mi papá cuando mis hermanos no habían ni nacido.
desde su campaña de alcalde en el 82. Imagínate, yo tenía 12 años, desde ahí pegábamos calcomanías. Tuve la oportunidad de estar en los momentos más bajos y más duros de su vida, desde cuando pierde la presidencia, que fue un golpe durísimo para él, hasta el Jueves Negro, que estuvimos con fusiles listos para recibir los trancazos en su casa con él. A mis hermanos los habíamos sacado por la pared atrás. O sea, tuve esa oportunidad, me tiré en las campañas presidenciales a su lado, a pesar de que yo nunca fui a un cargo, aunque me lo ofreció. Me dijo, ¿por qué no vas de diputado con Fritz García, encabezando el Estado Nacional? Y yo todavía le decía, ¿pero por qué me querés castigar? ¿Qué hice para castigarme? Y eso que tu papá me consta, y aquí viene otra pregunta, Roberto, no quería el Congreso. ¿Verdad? Cuando yo platiqué con él, que fueron muchísimas veces, yo realmente los últimos años de su vida tuvimos una excelente relación. Él quería que yo fuera candidato alcalde. Que yo fuera candidato a presidente, a presidente, alcalde también, que fuera candidato a alcalde con vos, en fin, todo ese tema. Tuvimos una buena relación, pero algo que él recalcaba, decía, el Congreso es tuyo, a mí no me interesa, mejor si no tengo diputados. Sí, igual digo yo. Son un dolor de cabeza. Igual lo digo yo, gracias a Dios. Entonces, ahí va la pregunta, Roberto, porque la campaña viene, dejémonos de cuento, la campaña viene. Gracias a Dios. Un error que yo cometí fue hacer ese partido al que me metí a hacer cuando me distancié de Sandra con diputados. ¿Verdad? Claro. ¿Tomarías diputados en tu próxima campaña, en tu partido? Bueno, después de lo que acaba de pasar ahorita, no hay ninguna posibilidad. Con el incremento del salario, mira, yo no voy a traicionar al pueblo de Guatemala por una estructura electoral. No hay ninguna posibilidad. O estos reculan de verdad y echan marcha atrás de algo que es terrible. ¿Por qué es terrible el incremento del salario? Primero, no pueden estar diciendo que el salario mínimo va a irse un 10%, pero ellos se suben un 100%. No va de la mano ni acorde. Pero segundo, porque no han hecho nada. Es que si uno viera que realmente fueran diputados, y los insto otra vez, hombre, de verdad, tengan conciencia, tengan empatía, tengan filantropía. Ustedes fueron electos para ser los representantes de los guatemaltecos, no para ser ustedes sus representantes, hombre. Y eso es lo que llora sangre cuando vos ves que se volvieron unos mercenarios, parte del sistema, pagan por su ticket y ahí vos te das cuenta hoy que no hay una sola bancada que esté junta. Todas las bancadas ya se despenicaron. Aquí lo hemos hablado un montón de veces. ¿Por qué? Porque son mercenarios. Ellos llegan a recuperar su pisto y hacer el tema y entonces no digamos, se puede. Esa ley que pretendía evitar el transfugismo, al final salió más caro el caldo que los frijoles. Claro, es cierto. Porque se quedan en el partido jodiendo en buen chapín. Exactamente. Entonces ahí están los partidos en tres. No se van porque si se van no pueden ser presidentes de comisión o no pueden ir a la junta directiva. Esto vino a debilitar horrorosamente el sistema de partidos políticos. Y por eso es que hay que hacer una reforma profunda de cómo elegir a los diputados. El licenciado Cisclo Valladares, que te insto que lo invites, porque él la tiene muy clara, y ustedes que son constitucionalistas, sí tiene muy clara esa reforma del 157 y es cómo elegir a los diputados, que sean 160 distritos de 60,000 votantes cada uno, y que se elija a un diputado, ya no en listas, a un diputado por distrito, y que con 1,000 firmas de ese distrito, cualquier guatemalteco sin partido político pueda ser candidato a diputado. ¿Qué hace eso? Primero, lo más importante, sacar del anonimato a los diputados. ¿Qué pasa hoy? Yo no sé si vos, pero yo no puedo dar 30 nombres de diputados hoy. Yo no sé si vos podés dar 30 nombres de diputados. Yo le digo haciendo esa pregunta a todo el mundo, le digo, ¿por quién votó? Entonces me dice, para diputado, se quedan, o sea. Sí, claro. Porque una de las reformas que hay que hacer es que sea con nombre y apellido. Ya, los constituyentes teníamos aquel enfoque de participación ciudadana ante una constitución que no permitía la participación. Sí. Inscribías el partido y le daban parte al Ministerio Público y el Ministerio Público se encargaba de parquear a los partidos. Sí. Bueno,
sacamos el Ministerio Público, distritos electorales enormes para que hubiera participación de las minorías, porque las minorías no tenían participación, ¿verdad? Y todo este tema que también tiene muchos errores, no tenés que estar inscrito en el partido, no tenés que ser vecino del distrito electoral porque sos electo, y no nos atrevimos a hacer algo importantísimo. Deben ser electos a mitad del periodo, no a la par del presidente. Eso también es importante, pero yo sí diría que sean del distrito. Bueno, ¿Y por qué? Y también de acuerdo en eso, ya esa etapa de promover la participación de las minorías en distritos electorales grandes ya se cumplió. Ya fueron 40 años. Sí. Necesitamos ahora distritos pequeños para que haya esa relación. Correcto. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Por dos razones. Una es porque va a haber representatividad de su distrito. Ajá. ¿Qué quiere decir representatividad? Para bien y para mal. Todos los de ese distrito van a saber quién es su diputado, claro. Pero aparte saben dónde vive, vamos. Sí. O sea, ya no es como que no vas a tener, en el Congreso vamos a ir a protestar. No, van a ir a la casa de ese diputado a protestar porque no está pasando a favor o votando a favor de una ley que realmente sea de beneficio para la población. Yo trabajé para el Partido Demócrata, te cuento. Ajá. Siendo diputado trabajé para el Partido Demócrata, pues especialmente para los Kennedy y todo el tema. Y entonces decía, no, si aquí los Kennedy se reeligen, ¿por qué? Se van a parar a la iglesia católica porque eran católicos, los ven en misa, se quedan parados afuera saludando a la gente. Ajá. La gente sabe que viven allá, que su casa en la playa está allá, ¿verdad? Y no pueden huir de este distrito pequeño que es Boston, ¿verdad? Donde ellos se mantienen. Sabemos dónde viven, dónde está su oficina y los tenemos que ver en la calle. Y hoy el problema es ese, el anonimato, porque estos diputados se pasan sin que sepamos quiénes son, pasando leyes o no pasando leyes o recibiendo prebendas de las farmacéuticas o de los no sé quiénes o de los no sé cuántos para aprobar cosas o bloquear temas por el bien del país. Esa corrupción, digamos, se fue perdiendo, ¿verdad? Se fue totalmente perdiendo. Se fue aumentando y aumentando, ya venía, pero ¿cuándo empezó realmente duro? ¿Qué hacemos para pararlo el tema? ¿Verdad? Ese contacto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo fui presidente del Congreso, yo lo vi, ese contacto entre diputados y el Ejecutivo. Sí, mira, yo creo que entendieron que la chequera es poderosa, ¿verdad? Sí. El que tiene la chequera es el presidente. El que paga la marimba pide la canción, dice mi pueblo Jutiapa. Así es. El que tiene las balas y la chequera es el presidente, y eso puede ser usado para bien o para muy mal, y estos se han ido por la libre y entendieron que lo que tenían que hacer era cooptar el sistema, porque el presidente para siendo el gerente de turno. Ajá. Para ellos, para su forma, pero si llegara un presidente con los pantalones correctos, ¿verdad? Y que en algún momento llegara de realmente ir a aniquilar esto con penas drásticas, hablando hasta la de muerte, cuando se pruebe que un corrupto por ese acto murió alguien, hasta penas de verdad, con una reforma judicial obviamente importante que es clave hablarlo. Pero para ir a somatar y no ir a negociar y de verdad no ir a pedir permisos, sino a dar órdenes con la Constitución en una mano y con el garrote en el otro. Lo que le dijimos al presidente Arevalo, el primer día debió haber despedido a mí me dicen, claro, a mí me dicen, no, pero es que si no tenés diputados, a mí vale madre. Uno para que presente las iniciativas. Vamos a ver quién manda. Si el presidente con el pueblo o jueces, magistrados y diputados. Vamos a ver quién manda. Bukele tenía poquitos, pero como se eligen a la mitad del periodo. Claro, ahora tiene abrumadora, tiene la planilla. Con sus obras y que se va a meter al Congreso, claro, precisamente a decirle. Y ojo, y sacarlos del anonimato. Uno como presidente decir, no quisieron pasar la ley de medicamentos, por ejemplo, para bajarlos por lo menos a la mitad de precio. Bueno, ¿quiénes votaron en contra? 85. Hay que sacarle su foto en todas las redes sociales, digamos, por ejemplo, con su nombre, con su apellido, con la dirección de su casa, de qué distrito, de qué partido político, del teléfono de él, de su mujer y hasta el de su amante, si es necesario, para que los guatemaltecos los identifiquen. Vos sabés que los romanos, los senadores tenían túnica corinta, ¿verdad? Y la gente creía, y vi un documental el otro día, que era por estatus, y no. Era para que la gente los identificara en la calle y dijera, este es el que me está tomando esta decisión, el que me tiene bien jodido. Pues aquí casi que hay que ponerles túnica corinta. O el que me está ayudando, ¿verdad? Pues aquí hay que ponerles túnica corinta a estos muchachos. A mí me encanta contar la historia, porque digamos, el Senado, para empezar,
Era Don Oren, ¿verdad? Sí. Yo representante de los oficiales del ejército. Sí. Ante el Senado. Sí. Yo representante de los obreros ante el Senado. Sí. Pero yo seguía siendo obrero, ¿verdad? Ahí tenía mi salario, mis ingresos y todo, e iba a defender a mi gremio, la clase obrera, al Senado. Sí. Me sentaba a la derecha si quería que nada cambiara. Sí. Por eso eran los conservadores, para que todo se conservara igual. Ajá. O, tus palabras ahora, a la izquierda si yo quería que hubiera una revolución y las cosas cambiaran. Y de ahí nace la izquierda y la derecha, hay unas bancas de cemento, de ahí nace lo de bancada, Sí. ¿verdad? Y el salón de los pasos perdidos, pues no tenían oficina, ni secretaria, pues. ni salario, ni viáticos para ir a fiscalizar, ¿verdad? Y era un orgullo aparte. Claro. Y eso se perdió. Sí. Y yo se lo digo a la gente que estamos en este movimiento revolucionario, no partidista, sino un movimiento revolucionario. Invitamos a todos que aquí están, que se sumen a ese sentimiento. Pero yo se los digo a todos de entrada, no tengamos miedo de trascender en la historia de Guatemala para bien. Se perdió esa ilusión o ese enamoramiento de querer trascender en Guatemala, de querer dejar un legado a los hijos, a los nietos. Y no es romántico esto, sí. Tocayo, yo sé que me entendés. No es romántico, no es político lo que estoy diciendo, es un sentimiento de verdad, es un sentimiento que devolvamos ese orgullo de querer trascender, de que puedan decir nuestros hijos, nuestros nietos, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo fueron parte de esa época de oro, de ese momento donde Guatemala renació, donde existió el renacer de Guatemala. Eso es poderoso y eso tenemos que enamorarnos de ese sentimiento, ¿verdad? Yo sí lo veo una mezcla entre lo romántico y hacerlo realidad. Sí, claro. Porque yo me puedo enamorar, sí, mandar flores, bueno, sí, enamorar pero ¿verdad? Claro. Me tengo que ir a vivir, porque ahora ya no se habla de casar, me tengo que ir a vivir con la pareja, formar sí, una no es familia, un discurso político, es un discurso de sentimiento, de verdad, de devolver eso, de regresar llevar a eso. Ese romanticismo a la realidad. Exacto. Yo les digo, yo no gané las elecciones. Ese es mi reto. Claro. Yo no estoy pensando en elecciones, estoy pensando en que volvamos a retomar ese tema. Oye, Roberto, supongamos que ganase las elecciones, ¿verdad? ¿Qué harías? ¿Qué cambios harías? Rápido. Porque aquí hay que hacer millones de cambios. Romper el sistema de entrada, y me preguntan qué quiere decir eso. Bueno, de entrada nosotros lo primero que haríamos es, obviamente como de acciones de entrada, yo no tomaría posesión en el teatro, yo tomaría posesión en el Congreso de la República. Ajá. Y sería el discurso, porque aparte nunca has escuchado un discurso de toma de posesión en ningún lado del mundo que sea malo. Todos son buenísimos, ¿verdad? Pero el mío sería diferente. Yo duraría 5 minutos. Y lo que haría yo le hablaría a los diputados, no al pueblo ni a la comunidad internacional. Le hablaría a los diputados para que me escuche todo el pueblo lo que les voy a decir. Y lo que les diría es, miren, yo aquí no voy a negociar con ustedes, ni me llamen, ni pienso recibirlos. Es más, no voy a tener comunicación más que una vez al mes con ustedes en vivo, a todo color, grabada y filmada, para que todos los guatemaltecos vean lo que estamos proponiéndoles desde el Ejecutivo para que pasen. Y el que no lo quiera pasar, vamos a evidenciarlos. Y 2, ustedes fueron electos en esta reunión, que es una reunión de Congreso, ¿cómo se dice?, que es una reunión del Congreso, cuando tomás pose plena, sí. Y es hoy que tienen la gran oportunidad de 2 cosas. Una, de pasar estas 27 leyes que aquí les traigo. Y estas 50 reformas de leyes que aquí están, ¿verdad?, de emergencia, que ya se las mandamos en la transición. Y que allá afuera, que hay 200,000 guatemaltecos o 500,000 que vamos a convocar ese día, los saquen en hombros como héroes guatemaltecos y dignos representantes de ellos. O 2, que yo abra la puerta y que les entren a prender fuego. No hay otra. Eso es parte de romper el sistema. Ahora, reestructuraciones del Estado. Hay que fusionar ministerios, por ejemplo. El MAGA, el MIDES y el Medio Ambiente en uno,
¿verdad vos? Creo en un gobierno pequeño pero fuerte, energía y minas, pasarlo otra vez a economía, volver 2 secretarías pequeñas, cultura y deportes, y cancelar ese ministerio, 8 secretarías de las 17 que no sirven, el INGUAT cerrarlo, intervenir la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, intervenir el IX, ¿verdad? La San Carlos. La San Carlos, ¿verdad? No, obviamente es un tema muy fuerte que el dinero vaya al estudiante y no vaya a la universidad, sino que las becas vayan directas al estudiante. 400,000 becas universitarias, por ejemplo, que vayan directas de 1,200 quetzales al mes a cada uno. El tema, obviamente, del ejército a la calle, el salir de las 2 cárceles importantes, que es romper el sistema, quemar el Ministerio de Comunicaciones. No, en serio, cerrar el Ministerio de Comunicaciones y volver una intendencia de infraestructura en Guatemala de una manera, con un concepto que nos tomaría media hora más para poder platicar de nuestras ideas. Eso es romper el sistema. Estamos hablando de una verdadera revolución. Una revolución, ¿verdad? absoluta. Que aquí todo el mundo, porque ni siquiera lo han romper planteado. Privilegios, monopolios empresariales a muerte, abusos bancarios, farmacéuticos a muerte, pasar el tema de un acuerdo gubernativo el día 1 para que bajen los medicamentos de una manera correcta, por lo menos a la mitad de precio. O sea, ahí está todo, ¿verdad? Por ejemplo, con Estados Unidos, ¿verdad? Hacer un acuerdo que tuvo la oportunidad el presidente y lo hizo a medias tintas, ¿verdad? Que yo no entiendo, ¿verdad? Pero son las cosas: puertos, aeropuertos, migración, aduanas, una coadministración por 25 años con el gobierno de Estados Unidos, eso para que ellos vengan puertos, aeropuertos, migración y aduanas, que aparte es lo que a ellos les interesa más. Ajá. Pero ellos pueden traer la tecnología, pueden traer la inversión a cambio de hacer esa coadministración, por ejemplo, que necesitamos esa infraestructura que no nos cueste un centavo, pero aparte vienen un montón de cosas, como por ejemplo que todos los contenedores de Guatemala salgan precertificados desde acá. Eso se ahorran 2 semanas de trámites en otros países, los productos perecederos, o sea, es todo. A mí me dicen, mira vos, pero si vos llegas a gobernar, ¿cuál sería el legado que quisieras enfocarte? ¿En educación o cuál sería tu prioridad? ¿Cómo así? Les digo yo, ¿prioridad? ¿De qué me están hablando? Todo es una prioridad y todo sí se puede, hombre. Es que hay que poner el gobierno a trabajar en cada lugar. Un gobierno más pequeño, ¿verdad? Agarrar las 4 compañías auditoras más grandes del mundo, que todos los proveedores o contratistas del Estado no puedan hacerlo sin un certificado de transparencia de cada una de estas compañías. Automáticamente eso para la corrupción de entrada descalificas 90% de todas estas compañías de narcotraficantes, de corruptos, de cartón. Con ese sistema paras la entrada de la droga al país. Exactamente. Si le das puertos, aeropuertos, aduanas. Se acabó el problema y eso es el tema. Quieren montar bases militares, perfecto, las vamos a administrar para parar el contrabando de México que está quebrando nuestras industrias también. O sea, una serie de cosas, creatividad, disrupción en contra del sistema y con huevos. No hay otra. Aquí no hay otra posibilidad. Ya que me juzguen dentro de 4 años, sin pedir permiso, con la Constitución en una mano y con el garrote en la otra. A ver, Roberto. No hay otra forma. Hemos puesto un tema, digamos, de antisistema. Ya no estamos hablando de antipolíticos, estamos hablando del sistema. En antisistema tenemos aquí a la vecindad a quien ya está casi cerquita a ser un gran tirano, pero con éxito, sí, que es Bukele, sí, ¿verdad? Y el otro tema es Trump. Sí. Trump también, ya lo mencioné antes, es un voto antisistema, no antipolíticos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Un hombre que está cumpliendo sus promesas de campaña, sí, ¿verdad? Pero, ¿qué nos espera con Trump, Roberto? Bueno, ¿verdad? Miren, anoche vi cabalmente el mensaje del State of the Union que dio Trump y bueno, es... Cada vez más latino. A mí me encanta casi todo de lo que está haciendo Trump, ir en contra de las farmacéuticas, ir en contra de las plazas fantasmas, ir en contra de los corruptos, ir en contra de devolver la paz y seguridad a su pueblo. O sea, varias de esas cosas a mí me gustan, porque son antisistema, no es de ideologías, esas pendejadas que hablan algunos. Más no me gusta para nada el tema de cómo él generaliza a nuestros hermanos héroes guatemaltecos como que todos fueran unos delincuentes. Eso no se vale y eso sí me ofende de sobremanera, porque han sido personas, primero, no son ilegales, son indocumentados. Segundo lugar, fueron allá porque ellos pedían que llegaran, porque ellos necesitaban hacer que alguien les hiciera el trabajo
que ellos no querían hacer y que es el trabajo duro, bajo el sol, o el que no le gusta hacer a ellos. Y entonces decir que todos son unos criminales cuando el 99% es gente espectacular y grandes trabajadores los guatemaltecos, no se vale. Hablar esas cosas así, ahí es donde esa arrogancia y esa prepotencia o ese bullying que está haciendo en otros países, ahí es donde yo choco con esa forma, esa arrogancia de Bukele también, ¿verdad? El yo y yo y yo. Sí, el tema de seguridad de Bukele me encanta. Más el tema económico la tiene complicada, ¿verdad? Hay cosas que va a tener que ser un mago para un país que tiene 90% de endeudamiento, que no produce, que no tiene moneda, se le va a complicar la situación. Ya está agarrando dinero de los fondos de pensiones, o sea, va a tener, si no es muy creativo o hace un milagro, ya los americanos le cerraron el chorro con China, tuvo que ceder lo de los puertos, o sea, ojo. Pero el tema de seguridad me encanta. El tema de Milei, por ejemplo, me encanta, que para mí también es antisistema, me encanta el tema de la reducción del Estado. Más no su arrogancia también, o esas pendejadas de estar hablando de derechas y los zurdos, hijos de no sé, eso es ridículo. O sea, ya ponerse un bueno, pues es que en la Argentina también, Roberto, sí. Eran ¿cuántos ministerios? Es una cosa sí, impresionante. No, la burocracia, pero es casi igual que, o sea, sí, también es cierto. Sí. Pero dicen, es que Cristina era socialista. No es cierto, hombre. Son corruptos. La corrupción no tiene ideología. Maduro no es comunista. Es un gran delincuente. Ajá. Esa es la realidad, hombre. Esas ideologías son pendejas y aparte. Hoy lo comentaba con otra persona y les decía, miren, a mí me gusta salir a caminar en las Américas y en la Reforma todos los días. Y un día nos metimos como para la zona 14 y la gente muy amable, siempre saludándonos y todo. Pero ese día nos metimos como para la zona 14 a comprar un café con mi hijo y eran las 5 de la tarde, que es la hora de salida de las personas. Y vimos que la gente iba caminando rápido, con la mirada hacia abajo, era como ansiosa. Pero no comenté nada con mi hijo y no nos saludaba a nadie porque iban viendo para abajo caminando rápido. Y en eso me dice mi hijo, mira, ¿viste a la gente? Sí, le digo, ¿vos también? Sí, se miran tristes, me dice. Puchica. Y tiene razón. Y entonces traté de ponerme en la vida de ellos lo que van sintiendo esas personas. Imagínate este análisis. Esas personas van primero sabiendo que les faltan 2 o 3 horas para llegar a su casa, que ojalá no los asalten en el camino, que qué les van a dar de comer a sus hijos porque tienen el mismo salario, pero subió la canasta básica 15-20% por la falta de infraestructura, porque subió el pelo, lo que fuera, pero esa ansiedad de ver qué les dan de comer, que a ver si no los extorsionan o matan al marido porque no tienen con qué pagar eso, que la llamó la mamá de ella para decirle que no tiene con qué comprar el medicamento porque los asesinos de las farmacéuticas en Guatemala son 10 veces más caros. Le dan medio de comer a la familia con lo que pueden y lograron conseguir, compran medio del medicamento o tal vez no y se duermen a las 10, 11 de la noche. A las 12 se tienen que volver a levantar para prender el chorro del agua, porque este alcalde no tiene ni la conciencia y para llenar los toneles o los depósitos para poderse bañar. Sueltan el agua a esa pero hora. tienen que cerrarlos a las 3 de la mañana y después levantarse a las 4 de la mañana. Sí, pues si lo dejan abierto, el aire corre el contador de agua. Eso no es justo, eso no es vida, vos. Y vos crees que a esas personas, que es la gran mayoría, les interesan los temas ideológicos. Ellos lo que quieren es paz, estabilidad económica, seguridad, servicios básicos. Ellos no son personas que quieren tener grandezas, quieren oportunidades para ir mejorando su nivel de vida. Y todo eso se priva por la corrupción. Por eso es que si uno no entra con un modelo como el de Singapur, que es mi modelo, que es lo que yo quiero replicar y volvernos el Singapur de Latinoamérica. O sea, no, El Salvador está bien ciertos ejemplos, pero esto es mucho más grande que El Salvador. Y no tiene ninguna razón por la que Guatemala no pueda volverse el Singapur, porque donde estamos geográficamente, por el tema, tenemos 2 océanos, producimos todo lo que querramos, una macroeconomía espectacular, gracias. Somos un país privilegiado, de verdad. Privilegiado, un clima que ni hablar, ¿verdad? Como decía un poeta, Guatemala, si tu clima gobernara, ¿verdad? Que es la verdad. Entonces, si analizamos todo eso, no hay un por qué no, y a cambiar ese chip del no se puede. Vivimos en el país, no, es que eso no se puede, es que corrupción siempre va a haber, no, es que combatirla, no se puede, ¿verdad? No es cierto, sí se puede, ya basta de pensar en el no se puede.
Sí se puede hacer grande a Guatemala. Roberto, lo que pasa es que la gente, no hablemos de historia tan vieja, porque ya el 2015 es viejo, estamos hablando de 10 años ya. Vemos, la gente fue a la plaza en 2015, claro, manipulada o no manipulada voluntariamente, a pedir la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Y lo logró. A ver que la CICIG siguiera metiendo a todos los que después salieron libres. Sí. Por esta fiscal. Claro, por esta fiscal. No estoy hablando de la gente inocente que tenía que salir libre, y probablemente la que no ha salido en esta corrupción que tenemos. Pero se dio cuenta que para ellos no cambió nada. Sí, en el mismo sistema de pobreza. Entonces la ¿Quieres irte más lejos? Sí. A mí me decía una periodista hace poco que tuvimos nuestro debate, me decía, no, es que los indígenas tienen un montón de tierras, invaden y esto. Le dije, no, un momento. ¿Conoce la historia? Le digo. Sí, claro. A ver, se la voy a contar, a ver si la conoce, cómo es la verdad. En la época de Justo Rufino Barrios, hace 100 años, la tierra era de los indígenas. Miguel García Granados se la había quitado a las iglesias para dársela a los indígenas. Y ellos eran los dueños de la tierra. Y llega Justo Rufino Barrios a decirle a los indígenas, miren, ustedes no tienen la tecnología que hay en Europa, ¿verdad? Para café y para otros productos, y que les va a dar mucha riqueza y que pueden, entonces ustedes van a estar sembrando solo para sobrevivir y van a perder las tierras y no van a poder. Entonces les propongo algo, les dijo Justo Rufino Barrios. Les digo, miren, denme todas las tierras. Se las vamos a dar a esta gente, ¿verdad? Los actuales dueños de esa tierra. Ajá. Y nosotros los que les ofrecemos a cambio de eso es vivienda, un salario digno, con empleo, educación, salud, carreteras. Y pasaron 70 años de eso. Y nunca les dieron nada, más sí les quitaron sus tierras. Después viene el conflicto armado a raíz de eso. A raíz de eso. Fíjate qué curiosa esta historia. Y mi viejo firma la paz. Y en esa firma de paz se les vuelve a prometer exactamente lo mismo. Salud, seguridad, vivienda. Y otra vez se les vuelve a fallar. A eso voy. Y no se les cumple. Entonces, cuando vos mirás una desigualdad tan grande en Guatemala, tiene una razón de ser. Privilegios, monopolios, oligopolios, abusos empresariales y la corrupción. Nada es ideológico. Nada es ideológico. Es privilegios. Yo me junté con estas organizaciones campesinas, ¿verdad? Porque yo decía, pues ¿cómo es eso de las invasiones de...? Claro. Hay de todo, ¿verdad? Porque no podemos defender a un Montes o ese delincuente que es un narco, que es un gángster, que es un asesino. No, pero no puedes defender, hay de todo. Pero hay otras organizaciones genuinas, ¿verdad? 48 cantones, está el Cuco, el no sé qué, ¿verdad? No me acuerdo los nombres, pero ahí están otras organizaciones que sí son representativas de la gente ahí. Y que cuando uno conoce, ahorita te voy a contar otra historia ahí también. Y les pregunto, miren, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué necesitan? Yo quería escucharlos a ellos. ¿Quieren tierras? Y me dicen, no. Pero entonces, ¿por qué las invaden? Porque solo así nos escuchan. Claro. Y entonces, ¿qué quieren? Dignidad. Mira qué palabra más fuerte. Dignidad. Sí. Quieren que se les cumpla lo que se les ofreció hace 100 años. Y eso no son temas ideológicos, y al final es, ni de comunismo, ni de socialismo. Al final es el tema, ¿verdad? Una vida digna. Conciencia social, tocayo. Responsabilidad social. Y entonces viene gente y dice, pero si esas son pajas de ¿cómo van a decir que Arzú que eso viene de oligarcas o que? Y yo entiendo que es difícil a veces creer eso, pero cuando uno ha pasado lo que he vivido esos 10 años, gracias a Dios, lejos de esa, pero después de estar en esa oscuridad, en ese pantano de M, donde uno llega a tocar un fondo espantoso en el alcoholismo, económicamente y en otras cosas, y tiene esta segunda oportunidad, mezclado a poder ir a ver la verdad, cuando uno se desprende de esa comodidad material, y uno tiene esa posibilidad de ir a ver la verdad, el impacto es muy grande. Y entonces es muy genuino y real esa conciencia que a mí me ha despertado. Esa desigualdad, esa lucha de querer luchar por el bien común,
Es absoluta, una convicción inamovible de mi parte. Y eso es solo cuando uno logra ir a verlo en persona. Yo cuando estaba en Alta Verapaz, le dije a nuestro candidato ahí en la campaña pasada, le dije, mire, yo quiero ir a conocer la Guatemala profunda. Lléveme. ¿En serio quiere ir? Sí. Y salimos de Carchá para Senaú. Ajá. 70 kilómetros. 7 horas y media hicimos. Ni las cabras se meten ahí. Yo decía, si aquí me da gripe, me muero. Y efectivamente hay gente que muere. Que muere de gripe. Y llegamos a donde están las hidroeléctricas, ¿verdad? Y hay otro paréntesis de historia. Y llegamos ahí y una portón gigante transparente en la hidroeléctrica con un candado de este tamaño, pero adentro con una carretera de concreto de 4 carriles espectacular por todo el río, pero con un candado de este tamaño, donde solo ellos la podían usar. Claro. Y paramos a los 500 metros de ahí, en una aldea que se llama Panzamalá. Panzamalá. Y medio tenso el tema porque habíamos pinchado llanta. Yo empiezo a ver y me pregunto, y ahí no había energía eléctrica, al lado de la hidroeléctrica. O sea, esas personas miran pasar sus cables de las hidroeléctricas arriba de ellos, pero ellos, o sea, no hay filantropía, no hay conciencia, no hay responsabilidad. Personas se enferman ahí y se mueren. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que esas personas de Panzamalá pagan impuestos igual que nosotros. Ese discurso del sector empresarial grande de que la economía informal es del 90% y que solo ellos pagan impuestos es mentira. Todos los guatemaltecos pagamos IVA. Todo lo que compramos. Todos pagamos, hasta la Guatemala profunda. Pero ellos no tienen luz, no tienen escuela, no tienen carretera, no tienen nada. Ahí es donde hemos fallado como país, en esa gran desigualdad. O sea, la diferencia es enorme. Unos pocos, y es que suena comunismo, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la verdad. Cuando uno dice, sí, unos pocos tienen exceso de plata, porque aquí viven como que fueran los millonarios más grandes del planeta. Y este es un tema, ¿verdad?, fantástico. Y entonces son mis amigos de toda la vida estos, ¿verdad? Y los quiero mucho. Y trato de hacerles ver, miren mucha, no es así como yo lo miraba, como ustedes lo miran. No funciona así, ya basta. Tienen que entender que esto no es de esta manera. Entonces ellos vienen y suben la tarifa social de energía eléctrica. O cuando salgo diciendo yo que la energía va a ser gratis. Pues más que gratis, es una tarifa social ampliada de 600, pero el 95% no va a pagar energía eléctrica con nosotros y generamos una economía de consumo. Es muy real, se le quita al INDE, lo paga el Estado. Quitar la corrupción es una forma pareja, transparente, cero corrupción. Entre más consumo, más inversión, más producción, más empleo y regresa no más IVA. Hay un equipo ahí. No, un super equipo que tenemos que tiene un como. Pero vienen estos mis amigos y me dicen, vos, es que lo regalado está mal. Eso no es correcto. Y entonces les digo, ok, a ver, está bien. Ok, lo regalado está mal. Entonces quiere decir que haberle regalado a los cementos 100 años de monopolio, que es un regalo, pues te regalaron una exclusividad donde solo vos podés ganar, está mal. O haberle dado al azúcar, a los azucareros, 60 años de monopolio al día de hoy y de privilegios, está mal. O que el Banco Industrial, por ejemplo, y me van a pegar unas regañadas horribles, pero es la verdad, haya empezado con un capital semilla del Estado regalado en la época de Peralta Zurdia y que podían deducir sus impuestos para capitalizar el banco durante no sé cuántos años. También eso es regalado. O la harina, o el pollo, o esto, o lo otro, los abusos que han habido empresariales con privilegios que fueron regalos, eso sí está bien. Pero darle a las personas, devolviéndoles sus impuestos de una manera, no, eso está mal, vos, eso es regalado, vos, eso no está mal. Si no cambian esa mentalidad, mis amigos, de esa comodidad que viven alrededor de un sistema corrupto, no pensando en el bien común más que en su estado de resultados todos los meses, esto va a explotar. Y no explotaba porque existía una válvula de escape a la depresión,
que se llamaba la migración, a la olla de presión social de esa desigualdad. Pero ahora con el presidente Trump, 300,000 guatemaltecos al año que expulsaba el sistema corrupto, no se van a poder ir. ¿Y más los que van a venir de más regreso. los que vienen retornados y deportados. ¿Y entonces? Ahí está el tema. ¿Y entonces? ¿Qué va a pasar? Si no hace un cambio de mentalidad, yo les dije a ellos hace poco, les digo a mis amigos, miren mucha, ¿quiénes han sido los más beneficiados? Los más beneficiados del tema de las remesas. Ustedes. Venden más aguas gaseosas, más licor, más cemento, más Sí, pues se va en consumo. Y lo ves, el 100%. Y lo ves haciendo centros comerciales por todos lados, más restaurantes en todos los lugares. Pues hoy, esos grandes héroes, que son los verdaderos motores de la economía en Guatemala, que son los que realmente tienen esta macroeconomía tan estable en el país, los mandan de vuelta. Pues yo les voy a dar un consejo, les digo. Monten una carpa en el aeropuerto, con una mesa de la Cámara de Comercio, otra de la Cámara de Industria, otra de la Cámara del Agro, otra, y reciban de entrada a cada uno de estos ciudadanos guatemaltecos, héroes, con un diploma de entrada donde los declaran héroes y donde les dan un agradecimiento como sector privado por el esfuerzo, el sacrificio que tuvieron que sacrificar lo más preciado que fue su familia, pero a la vez que salgan de ahí con un empleo, con un trabajo. Que aparte ustedes se quejan de que no hay mano de obra. Sí, de que la mano de obra se del fue, agro y que no sé qué. sí. Bueno, pues ahí está, mucha. Ahí están de regreso. Eso los va a acercar. Los va a acercar a la población. Bueno. Esa empatía. Me dicen, sí, vos, qué buena idea. Pero ahí se queda. Mi viejo decía que la iniciativa privada en Guatemala está privada de iniciativa. Y ojo, quiero ser muy claro en esto también. Este es un grupo muy pequeño de empresarios muy grandes. El establishment. El 95% o 98% de los empresarios en Guatemala que no cuentan con privilegios, que no cuentan con monopolios, que tienen que hacer cola para sacar un crédito bancario 3 meses, que tienen esto, que lo otro, que son gente espectacular. Yo creo en el empresariado, sin duda alguna, y son clave y fundamentales. Yo estoy en contra de los abusos empresariales, de los monopolios, de los privilegios. Eso estoy en contra, y eso hay que romper también, y es parte de romper el sistema, esa revolución también empresarial. Bueno, miren pues, yo la vez pasada le decía, no, mi último podcast no se vio mucho, es que hablaste de todo un poco y hablas cosas que no son. Bueno, hablamos de lo mismo, tocayo, y es porque esa es la realidad nacional. Sí, así es. Eso es en lo que estamos parados, así es. ¿verdad? Y de verdad, gracias. Gracias a vos, tocayo. Y bueno, pues aquí hoy sí no nos negó a ser candidato, eso me gusta. No hablamos de alianzas, pero yo ya oí las bolas y vamos a invitar a Canela y a otras gentes que nos vengan a hablar de su futuro político, así o el es. estilo. Pero hoy tenemos que seguir esta lucha. Claro. Te agradezco mucho por el tiempo y por la invitación. No, hombre. A toda madre. Tenés mucho que seguir dando. Buen café. Seguimos, la idea es llevarle la noticia los buenos a la gente. Los buenos somos más. Sí, y hoy nos ayudaste a hacer lucha. esto didáctico, académico, como queremos hacerlo nosotros, ¿verdad? Que la gente aprenda con todas las Al revés, historias, yo aprendo, ¿verdad? de gente como vos. Yo creo que la única virtud que tengo es que como sé que no sé y no soy un tipo preparado técnicamente, me encanta rodearme de gente como vos y gente muy capaz y muy para ir aprendiendo todos los días. Yo sé que hay un buen equipo, vamos a hablar de tu equipo también. Así ¿verdad? es. Para no quemarlos antes de tiempo. Está bueno. Bueno, gracias Roberto. Gracias a ustedes por estar aquí. Pues hoy sí hablamos mal de un montón, así que si se ofendió, sigue abierta la puerta para una tacita de café que todo lo arregla. Sí. Aquí están las puertas abiertas, aquí para todo el mundo que gusta entrevistar de todas las ideologías, entre comillas, pero de verdad gracias. No se lo pierdan, no se vale, de verdad que no se oyen esas palabras que quiere decir que vos hasta el final, que no lo comparta y que no nos escriba con sus comentarios, ¿verdad? Aquí estamos, nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.